y es ahí donde conocemos los estudios de grabación. Lo que había a la mano que vendían en Cartagena, porque traer las cosas de Estados Unidos era... Tenías que esperar que llegara, no, que viene no sé quiéncito en un mes. Yo pienso que el mejor productor a veces no tiene que ser el mejor músico, sino el que tiene claro el concepto de lo que va a hacer. Mi papá fue uno de esos pioneros, luego es pionero también en firmar artistas y creer en el talento local. Estamos haciendo música y estamos haciendo emociones. Este es el podcast Resonante, un espacio en el que junto a nuestros invitados hablaremos de audio, música e industria. Sus anfitriones somos Miguel Mora y quien les habla, Oscar Pinilla. Bienvenidos. Saludamos nuevamente a nuestros oyentes del podcast Resonante. El día de hoy nos encontramos con Susana Cifuentes y Miguel Mora. Hola a todos. En el estudio de Harlon Hincapié, un productor colombiano. Harlon, muchas gracias y bienvenido al podcast por acompañarnos el día de hoy. Gracias por la invitación, por estar, pues sacar su tiempo y invitarme a este gran espacio interesante, porque son muy pocos podcasts que conozco que le dan la oportunidad a nosotros los ingenieros, los productores, de salir también y hablar y compartir un poco de todo lo que se hace. Nada, pues mi nombre, como ya lo dijiste, Harlon Hincapié, musicalmente The Boommaker. Tengo 20 años casi de carrera. No parece, pero bueno. Desde peladito. Entonces sí, empecé a los 18 años exactamente. Hoy en día tengo 38, voy a cumplir 39, entonces sí son 20 años. Ya son 20, claro. Pero nada, o sea, a los 18 empecé a borrar y a hacer cosas. Pero como ya profesionalmente dedicado, ¿no? Profesionalmente como a los 22, ya así. Ok. Como tal. ¿Y cómo llegó la música a tu vida? Pues la música llegó a través de los que conocen mi historia porque somos 3 hermanos, todos estamos en la música, en diferentes posiciones, pero todos al final del día estamos haciendo música. Pues mi hermano mayor, como lo conocen Pilito, es como el ingeniero dedicado 100% a todo lo que es broadcast, también a la mezcla, más que todo. Después sigo yo, que sí soy como el productor, también mezclo, también pues grabo, como todo. Y está el menor, que está en la parte musical, pero en la parte de los shows, en la parte de video. Entonces está ahí como en el espectáculo, en todo el medio. Sí. Y ha trabajado también con muchos artistas. Entonces todos estamos en la música. ¿Y la música cómo llegó a nuestras vidas? Pues mi papá tenía almacenes de discos, LP, cuando se vendía el LP y el cassette y todo eso. Entonces las barrigas de mi mamá, porque así le dice, nos contaba ella, todas las barrigas las hizo en el almacén. ¿Sí? Entonces, todo el tiempo teníamos la música desde la barriga. Y estuvimos todo el tiempo luego ya creciendo y todo era en base a los almacenes. Desde niños siempre las vacaciones eran en el almacén. Como ayudando a atender. Exacto, quieres la ropa, quieres el juguete, te toca ahí. Entonces nada, y esa cultura aprendimos mucho de la parte musical, desde el lado de la gente melómana, que le gustaba la música. Todo, mi hermano Pilo y yo empezamos como esa obsesión de querer ser DJ, ¿sí? Siempre veíamos los DJ, sobre todo los tornamesa. Sí. Y como toda esa magia que ocurría en el LP, ¿sabes? Pero estuvimos muy rodeados de la parte de la salsa y la champeta, por ser de Cartagena, que no lo dije antes, pero bueno, ya aquí estamos. Dato importante. Somos de Cartagena, nacimos en Cartagena, y entonces la parte cultural, musical, fue influenciada por la champeta y un poco más de la salsa. Pero creeríamos que nuestra base fue mucho más al lado de la champeta y sobre todo la música africana. Sí. Que mi papá fue uno de los pioneros en viajar a Francia, a Sudáfrica y traer la música, que se le llamaba en ese tiempo exclusivos, para los pick-up, que son los sound system de la costa, que es donde nace todo el movimiento de lo que hoy en día es la champeta y todavía siguen vigentes, pero ya con artistas locales de Cartagena, donde nace después de cierto tiempo, finales de los 80, mediados de los 90, nace lo que es el movimiento de la champeta criolla, que es todo lo que ya tenemos hoy en día con artistas representativos como Mr. Black, como Kevin Flores, el otro, sí, que ha ido evolucionando. Mi papá fue uno de esos pioneros, luego es pionero también en firmar artistas y creer en el talento local.
y es ahí donde conocemos los estudios de grabación. Okay. Más o menos, ¿qué edad tenías en ese entonces? Tengo una anécdota. Yo tenía como 12 años y me llevaron a un estudio donde estaban haciendo una edición. Mi papá traía la música de Francia, en ese tiempo los LP, pero luego hacían un variado de todo lo que se pegaba y lo mandaban a imprimir en las fábricas de discos acá en Colombia. Okay. Entonces necesitaban de sí o sí un estudio para hacer las ediciones, de pasar del LP, esta canción de este álbum, de este álbum. Y pero ¿cómo hacían eso? O sea, cogían el LP y lo pasaban a cinta. Lo pasaban a DAT. DAT digital, que era lo que se enviaba como el máster, lo que se enviaba. Y luego prensaban los vinilos. Y prensaban los vinilos y sacaban como un variado. Wow. Mi papá compraba las licencias, compraba licencia y todo eso. En uno de esas idas al estudio a hacer los máster para sacar, fuimos a un estudio grande, que hoy en día ya no existe, que estaba en Cartagena. Casualmente había una banda de rock que estaba grabando. Y yo entré, y como era muy chiquitico y negrito, o sea, todo el estudio oscuro, yo me metí y entré por la puerta y me metí atrás de la consola y ahí me quedé viendo la batería que estaban grabando. Sí. No tenía idea de lo que estaban haciendo, pero fue algo que me cautivó mucho, me atrapó, por decirlo así. Tanto fue que se fueron, se fue mi papá y se fue la gente y me dejaron en el estudio. No Cuando llegaron al almacén, comienzan, ¿dónde está Negrito? ¿Dónde está Negrito? Porque, bueno, me decían Negrito de niñito. O me dicen todavía, mi familia me conocen por Negrito, porque soy el más morenito de la casa. Entonces yo con eso nunca he tenido problemas. Pero entonces cuando llegan al almacén, se dan cuenta que yo no estoy. ¿Dónde está Negrito? ¿Dónde están? Total que se volvieron al estudio, comenzaron a preguntar y entraron al estudio y me encontraron ahí en la consola, atrás de la consola, tirado en el piso, viendo en el vidrio hacia la grabación. Entonces creo que fue de los momentos más mágicos, le digo yo, en la música, que hizo que de ahí en adelante me llamara la atención eso. No sabía qué era, cómo se llamaba. Día descubriste. Exacto, pero fue como descubrir lo que había más allá de simplemente escuchar la música en el LP. Claro, sí. Como así sea. Siempre habías tenido contacto, digamos, con el producto final. Ya el producto final, pues nunca... Y nunca habías visto cómo se hacía. Siempre se miraban los créditos grabados por tal o mezclados por tal, en tal estudio, pero ni idea, ¿sabes? Entonces, claro, cuando mi papá ya firma, se genera la necesidad de tener artistas locales. Es ahí donde ya conocemos los productores de champeta, los primeros productores. Que eso nace de la necesidad de que el que no tenía plata para comprar un exclusivo o traer la música de África, lo que hacía era como una copia de lo que escuchaban en los cassettes, que escuchaban de los pick-up. Y eso venían de un músico, que el man hacía pistas en los pianos secuenciadores, hacía de todo y comenzó a hacer música champeta. Y eso comenzó a generar un mercado y es donde descubren la música local de la champeta criolla. Entonces de ahí nacen muchos artistas y mi papá es uno de esos pioneros productores ejecutivos que comienza a firmar y hace como un pequeño sello. Y bueno, siempre que van para el estudio. Entonces uno no estaba en el colegio y tal, pero cuando se tenía la oportunidad, que la primera vez que me llevaron, para mí eso fue ya... Iban para allá. Exacto, ya entrar y entender que desde los 12 años hasta, no sé, como 14, 2 años después, ya es un poco más grande, y ver todo lo que hacían y cómo hacían la música, porque te digo que era cuando lo que le llamaban era vaciar la pista. En ese momento nada más iba el productor, el ingeniero, y si quería ir uno iba, si no, porque eran horas de estudio. El man ponía el piano, sincronizaban la cinta eran unas Tascam que son como unos VHS pequeños. No eran las Alesis, sino otras que son otro formato. Entonces, claro, el bombo. Entonces tenía que pasar el bombo completo hasta que se... Entonces, es redoblante. Entonces, imagínate, así pasa toda la pista, todo ese proceso. Y uno ahí sentado y empezaba claro, en tiempo real, ¿no? Sí, había un sincronismo que tiraba la cinta como un ruido. Y ahí se sincronizaba el piano vía MIDI. Pero ese proceso como que, wow. O sea, el clock era por MIDI para que todo quedara y quedaba todo en la consola. Y eran 24 canales. Entonces, si había una pista que tenía mucho, entonces tenían que sumar. Iban sumando. Pero eso ya era cinta digital, ¿cierto? Ya era cinta digital, claro. Si no logré estar en un estudio con cinta análoga. No sé si cuando a los 12 años, no sé qué sistema tenían en realidad. Pero una pregunta, Negrito. O sea, ¿esa tecnología era lo último? Sí, en ese momento todavía no existía. O sea, ¿pero en el mundo era lo último o era lo último en Cartagena? Pues yo creo que era como un estándar que había, como te puedo hablar más o menos 96, 95. De pronto ya existía Pro Tools, pero en Colombia todavía no había Pro Tools, no había nada. O sea, pero y era como algo muy estándar porque grababan ahí, se llevaban esas cintas para
no sé cuándo, ese estudio que te hablo Ujú. era un estudio de una orquesta. Entonces ellos grababan ahí, se llevaban eso para Medellín. Entonces era algo como estándar, los cassettes que tenían. Y nada, eso fue como nuestro acercamiento y mi acercamiento como tal al mundo de la producción, de la grabación. Luego mi papá fallece cuando yo tengo 15 años y seguíamos con el almacén, pero mi mamá nos saca de ese mundo de vender discos Ujú. porque justo después que matan a mi papá, ese año, eso estamos hablando 2000 exactamente, la piratería se explota así, pero Claro. los CD Claro. pirata, mejor dicho, o sea, todo, En todo. el 2000 que En el 2000 aparecen las exacto, redes P2P, Napster, toda esa piratería online exacto. O también. sea, ya lo que costaba vender un CD, arriesgarse por estar ahí vendiendo un CD a 10.000, 15.000 pesos, Sí. no era negocio, no era negocio. Mi mamá decide cerrar y pues nada, y nos apartamos, pues todo el mundo terminando de estudiar, colegio, pa. Pilo estudia ingeniería electrónica y antes de graduarse nos conocemos con un amigo, músico, curioso, digo curioso porque ahí fue donde conocimos el primer software de computadora Ajá. y además en su casa tenía el Keyword, K-Walk, yo el usé famoso eso, era Keyword. un secuenciador. Pero te digo, cuando para nosotros fue porque era blanco y negro eso, o sea, era feo, horrible, es una ¡Wow! cosa. Y era MIDI, o sea, no tenía Sí, todavía era audio ni sonido. nada, era MIDI. Wow. Y cuando el man, no, que yo hago música. Él era primo del mejor amigo de Pilo. No, que mi primo hace música, que quiere. Y fuimos allá y fuimos a ver. Claro, y cuando el man nos muestra eso, que una computadora hace música, él tenía un secuenciador chiquitico, un QJ Yamaha, entonces sincronizaba todo y Por mejor dicho, mí y eso para todo. nosotros fue como, wow. Entonces, de ahí nace la idea de mi hermano y él juntarse y crear un estudio de grabación. Yo todavía, o sea, estuve, pero no era algo como estaba ¿Pero ese ya era la casa o no? no, todavía no. Como ya estaba yo en la etapa de la adolescencia, de la rumba, si querés, Ajá. ya estaba en otras vueltas, Otra película. terminando bachillerato, todas las fiestas, siempre fui como ese DJ frustrado que sabía de música y tenía música y conseguía la música y yo iba a la fiesta y tocaba, pero era como por gusto, no era porque era un DJ como tal y respetaba mucho a los DJs. O sea que digamos, en ese lapso de tiempo de cuando tu mamá decide cerrar la tienda, Ajá. tú tampoco te apartaste de la música, sino Exacto, seguiste lo que, siendo lo que DJ. conseguí fue como esos amigos en el colegio y todos particularmente les gustaba como el estilo de música que yo escuchaba. Y es la época donde entra toda la época jamaiquina, el dancehall. Entonces ya no escuchamos champeta, sino era más ese lado. Ajá. Entonces la música panameña. Entonces había un amigo que tenía internet y descargaba la música. Entonces para nosotros eso fue, o sea, sentarnos horas a buscar música para ver qué nuevo había para poder ¿Y mostrarlo en en dónde una fiesta. buscaban? En casa, por ahí. Una vaina así bien rara porque tanto que el internet era de esos que primero sonaba y pasaba como unos Sí, sí, archivitos y sí. después que era, o sea, era una cosa loca. Entonces, muchas veces no estaba ni siquiera en el proceso de la descarga, sino era como en la selección de lo que descargaba. Y tampoco podías escuchar antes de descargar, si no era Exacto, no por el nombre. descargaba y después, bueno, que ay, vamos a escuchar y escuchábamos. ¿Y te pasó chascos Uy, sí, de que descargaras la claro. canción y no era? O... No, mucho, mucho. Ponte tú de 10 canciones quedaban dos nada más. Sí, Así, No. claro. una cosa que era lo que, éramos como unos AR de la música en ese momento. No Porque era sé. más un gusto y decíamos esto sí, esto no. ¿Cómo, o sea, cómo descubrías esa música nueva? Porque digamos ahorita está como Spotify, playlist de Pop Latin, o Exacto. sea, ¿cómo hacías para encontrar No, porque esa música te gustaba? o sea, lo que recuerdo era que era como un recomendado de un DJ. Decía, no, yo la música la bajo de aquí, pero no te puedo decir exactamente de dónde, pero Claro, la había tal música vez un la... curador de alguna forma que Y seleccionaba o claro, y como mencionaba la música y de ahí la... De y lo ahí... seguíamos a él, entonces lo seguíamos en el sentido de que íbamos a las fiestas de él, no era, porque en ese O tiempo no sea, había redes, no había nada. tú ibas a las fiestas de ese DJ y Exacto. ahí Y escuchabas ahí la escuchábamos música, la música y nosotros, uy, ese man quiere, porque no había Shazam, no había nada. O sea, te pero ¿y el tenías man que de dónde grabar la, sacaba la la canción en la música? cabeza y después buscar como Cuál inventarte era? lo que escuchabas para como, vamos a buscarla así, y así aparecía y ahí Ay, comenzó a entiendo. tener uno también como esa música que él tenía de exclusivo, porque eso es ¿Y alguna vez algo. lograste hablar con ese man y preguntarle dónde él sacaba la música? Sí, 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 muchas veces. Después de mucho tiempo él también tuvo ya estudio de grabación y éramos como competencia. O sea, pero eso es Ah, otra historia más adelante, pero, ajá. pero antes de llegar a eso, o sea, era DJ de moda en la fiesta y todo el mundo lo buscaba era por su música. Entonces, como te digo, era más que toda esa música dancehall
Ajá. y jamaiquina y panameña. Esa era la música. El que no le gustaba la champeta era más para ese lado. Y y hoy en día todavía sigue siendo una cultura muy grande en Cartagena. Y hay muchos artistas ahorita haciendo afrobeat, dancehall, todo lo que no quisieron hacer en champeta está por ese lado. Entonces después nace el movimiento de hip hop, de rap en Cartagena. Tiene mucho tiempo, pero para esa época de no sé, 17 años, nacen muchos movimientos. Y ahí es donde nace el primer computador que me compran y descubro el Fruity Loops, ¿sabes? Uy, claro. Entonces comienzo ahí a neciar, no sabía ni idea qué estaba haciendo, pero como todos los que necian el Fruity Loop por primera vez, hacen el ritmo de dance, que claro, porque eso es lo Ajá. primero que te da para hacer la maquinita. El secuenciador ahí. O sea, era un programa totalmente loco porque era un solo cuadrito para lo que hoy en día ha Sí. cambiado tanto que ya yo no lo uso porque no lo entendí. No lo entiendo. Me desconecté de él. Y gracias al FL, al Fruity Loops de ese momento, que era como el 2 o el 1, no sé, de ahí nace mi pasión a producir música. Ni siquiera por un maestro, porque me inculcaron que tienes que... Sí, comencé a hacer beat a la loca y un día conozco dos pelados y me dicen, no, es que yo canto y tal. Y yo, ¿cómo así? Tal? Entonces sí, los raperos del barrio, de la calle. Y nada, me acuerdo que el primer programa que me di cuenta que se podía grabar era el Cool Edit Pro. Cool Edit. Claro que es lo que ahora es Audition. Audition. Ajá. Adobe Audition, sí. Exacto. Yo también grabé. Lo primero que grabé en mi vida fue Cool Edit Pro. Entonces, a mí nadie me dijo nada de que cómo se grababa ni nada, pero sí, todo fue así como intuitivo. Y tenía el microfonito ese, el palito de micrófono que daban con el kit de computador. Que no unos parlanticos. Claro que sí. Qué bien. Yo no sé por qué se me ocurrió a mí, pero le puse un plato desechable, un huequito en la mitad y ponía el micrófono. Porque me di cuenta que así sonaba la voz más grande que si grababa en directo. No sé cómo. Porque la cápsula era chiquitica. Claro. Y digamos, el plato te ayudaba de pronto O sea, como a hacer una reflexión de ajá. que eso generara, bueno. Mira. ¿Y eso lo encontraste de ahí probando o qué? Probando, porque en ese tiempo no era como ahorita. No, mira en YouTube cómo se graba. No. Bueno, ahorita, por ejemplo, con mi hijo, siempre lo había visto por el lado del dibujo, el diseño y tal. Y hace poquito estábamos hablando y me decía, no, que estoy mirando el Fruity Loops y tal. Y yo, bueno, no le paré bola. Pero él solo. Él solo. Entonces él asiste a una iglesia y me dijo, no, pa, que yo quiero tomar clases de piano, de guitarra. Y yo, no, me toma piano mejor porque es más completo. Le comencé a explicar. Me dijo, bueno, dale. Entonces hablé con el profesor, casualmente es amigo. Le dije, mira, yo te pago las clases, pero quiero que seas sincero. O sea, dime si tiene talento o no tiene talento. Y ya. Entonces, ya van 2 meses ya van 2 meses de clase, bueno, ahí está. Pero en esos 2 meses de clase, un día de esas habladas, le dije, me mostró una pista, un beat, tenía un problema de armonía, pero una nota, pero tenía algo que ¿sabes? Que me llamó la atención y es que se atrevió ya como a mostrarme algo, ¿sabes? Tiene una laptop que se la dimos especialmente con los programas de diseño y hoy en día, bueno, ya lo cambié ahora, conseguí un programa que no sé cómo se llama ese programa, pero es como en línea y te muestra como los loops y te da cosas como para que tú produzcas. Yo le dije, bueno, acá yo te voy a pasar la licencia de Ableton y te voy a pasar un video para que aprendas Ableton. De una más, bueno. Y para resumirte, a la semana siguiente me mandó un beat y ya estaba en Ableton y yo, wow. O sea, entonces yo dije, bueno. Sí, aprenden rapidísimo. Entonces, eso que él está aprendiendo ahorita, la facilidad y las herramientas que hay hoy en día, cuando yo estaba pelado, o sea, eso no estaba. O sea, la curiosidad era... Yo vine a conocer una revista de Future Music o Computer Music, que eran como los youtubers de la época, era una revista. Pues, por aquí abajo hay un par de revistas de esas. O la Mix, ¿te acuerdas de la Mix? Sí, entonces siempre llegaban como 6 meses atrasadas después que salían las revistas a Cartagena. Claro. Entonces nosotros comprábamos y era como que, ay, mira ese aparato, ay, compra amplificador, ¿qué es esto? Y hay como entender que había muchas otras cosas. Eso también fue como la curiosidad, o sea, la prueba-error. Cuando yo estoy en ese proceso en el computador desde la casa, me acuerdo que el primer pago fueron como 10,000 pesos, una cosa así loca, que me pagó la mamá de uno de los pelados porque quería que su hijo cantara y yo, o sea, para mí eso, o sea, sin idea, una mezcla, no tenía idea de nada que había en todos los procesos, ni que era un compresor, ni que era una reverb, ni que era un ecualizador. Simplemente montaba una voz encima de la pista en el Audition, lo que cantara de arriba abajo y sin equivocarse, y eso era lo que le entregaba, lograba exportar y entregaba. Lo pasaba a un CD. O sea, no ponchabas. No. Claro, uno no tenía. Yo me acuerdo de una vez estar haciendo una tarea para la universidad y yo la toqué toda
y la repetí 1000 veces porque me equivoqué, eran las 2 de la mañana hasta que ya dije, ya, esa es la... Y alguien explicó después en la universidad cómo se ponchaba y ahí uno vuelve, Por eso te digo, o sea, porque claro, es que yo no tenía la opción de, no, vamos a ponchar y te vienes escuchando, y, o sea, o sea, era en tiempo real porque eran los monitorcitos del computador, o sea, no ajá, sabía que había que usar audífonos, o sea, era nada. Sí, me entiendes, era muy rústico. muy rústico. Pero esos fueron como mis pasos. Mientras que yo hacía eso, ya Pilo y el otro chico ya estaban construyendo el estudio, que me acuerdo que era el sauna de un gimnasio, el espacio que les dieron para construir el primer estudio. Entonces estaba todo en machimbre, Ajá. estaba todo aislado, pero hasta ahí, o sea, eso fue una cosa bien. Entonces compraron una consola digital Roland de 18 canales, grababa a disco duro. Y yo creo que eso fue cuando yo conocí ya esa consola. Esa fue la escuela más grande que yo tuve porque tuve la oportunidad de aprender a grabar viendo primero, porque yo los veía a ellos. Les enseñó un amigo que la tenía y les dijo, mira, esto se graba así, así, así. Ellos en su lógica y ahí leyendo manual emprendieron el tema de la grabación y se arriesgaron a hacer muchas cosas. Compraron un par de micrófonos y pum, se fueron para adelante. Ni siquiera en ese tiempo había, no, que hay que comprar condensador. Creo que eran dos SM58 Ujú. lo que había a la mano que vendían en Cartagena, porque traer las cosas de Estados Unidos era... Tenías que esperar que llegara, no, que viene no sé quiéncito en un mes. Entonces tú tenías que esperar que si él tenía el dinero y lo compraba y cuando llegara tú le pagaras. O sea, era un riesgo tanto para él como para ti. O sea, Ajá. esperarle un mes y llegaba el mañana, no lo puede comprar. O sea, Y qué mensajería instantánea ni nada. Uno se iba para Estados no. Unidos y nada. Me acuerdo que uno compraba las tarjetas en el 2010 y Las compraba tarjetas para las llamar desde tarjetas las para llamar desde cabinas. las No, cabinas. ese era otro proceso que teníamos cuando la consola. No, perdón. Ese proceso lo vi, que eran unas cabinas de llamada, lo que había antes. Y uno pagaba el minuto, no sé, a Estados Unidos como a 3.000, 2.000 pesos. Entonces teníamos una persona en Estados Unidos cuando fuimos a comprar la primera Digi 02. Sí, cuando ya Ajá. descubrimos que hay un Pro Tools, ya era como 2003, 2000. Lo descubrimos porque en la universidad donde estaba Pilo montan la parte de comunicación social y traen un estudio. Y el decano lo conocía a él y sabía que él tenía un estudio y tal, y Pilito ya más o menos tenía idea y conoce el sistema de Digi 01 de Avid, de Pro Tools DigiDesign en ese momento. Y él dijo, no, hay que comprar esto. Y me acuerdo que llevaron un G4, un G3, no una cosa así, y la Digi 01. Claro, nosotros cuando instalaron eso, nosotros fuimos a la instalación y estábamos ahí pendientes. Entonces, no, que hay que construir el estudio. No teníamos idea de parámetros de estudio, simplemente había que insonorizar. Entonces, un poco de frescaza, tal, y armamos un estudio y entregamos el estudio de producción para la universidad. No sé si hoy en día todavía existe ese estudio, porque Ajá. si yo tengo 20 años de estar trabajando, eso más o menos puede ser como 18 años de más o menos puede tener ese estudio, no sé, algo así. 2002, 2003, más o menos. Y nada, y conocemos el Pro Tools. Y bueno, nos atrevimos y comenzamos. Íbamos allá y Pilito aprendió porque él era el encargado, trabajaba horas para poder completar como el semestre y tal. Mm, Trabajaba ahí mismo, pero él aprendió Pro Tools con el manual. claro. Y entonces él no hablaba inglés, pero el socio de nosotros, de él en ese momento incluso es profesor de inglés. Entonces entre los dos, entre mientras le traducía, los dos fueron aprendiendo a la vez cómo trabajar Pro Tools, o sea, la Sí. parte básica de Pro Tools. Entonces, claro, cuando ellos dicen, no, que hay que comprarnos el Pro Tools, hay que comprar Digi 02, que era lo más nuevo. Y claro, cuando ya pasamos de la consola a grabar en Pro Tools, para nosotros era un chiste porque ya se estaba viendo la onda, ya sabíamos cómo pegar, cómo mover las cosas. Entonces, el Pro Tools LE, eran 16 canales o 24 canales. Pero si usabas un estéreo eran dos canales y se te comía también. O sea, era muy limitado cuando Las empezó eso. voces que llamaba DigiDesign. Y aprendí a jugar como con eso, a hacer premezcla y terminabas tú haciendo como hasta 5 sesiones para poder terminar un disco. Este fue también otro proceso muy chévere de Pro Tools. Cuando ya esa época, ya yo empiezo como con Beatmaker, realmente donde empiezo ya a producir como tal. Y vuelvo ya con el FL como tal y ahí comienzo a hacer los beats. Entonces, siempre tuve a alguien haciendo la parte musical y yo hacía la parte de los beats. Entonces, pero todo eso que les conté antes era por la influencia, toda esa influencia musical fue lo que me sirvió para poder empezar en la época cuando se mete el reggaetón como tal. Yo creo que esa búsqueda y esa exposición al escuchar música uno, al después descifrar e intentar agarrar
la estética y el análisis de la estética de un género, de una música, desde un empirismo básicamente y desde una curiosidad, eso forma en ti como una habilidad de poder saber cuándo algo suena bien y cuándo algo suena mal. Exacto. Y cómo desde esa experiencia previa se refina ese proceso para entender qué es lo que tiene que sonar y que a la hora de crear se parte desde un punto de vista o sea, desde un punto de partida donde yo como productor o como creador musical, bueno, de música, sé cuando algo está bien y cuando algo está mal, que muchas personas no hemos estado expuestos a eso. Sí, cuando nosotros y muchas personas que nos están escuchando también deben estar sintiéndose igual y diciendo como, bueno, a uno le dicen, para poder trabajar en eso tienes que escuchar música, pero ahora la gente escucha música de una forma muy diferente a como tú la tenías que escuchar. O sea, el acceso era diferente y también el proceso de pensamiento de estar atento a lo que estabas escuchando. Ahí se forman un poco de cosas muy interesantes. Que es lo que digo yo, que yo pienso que el mejor productor a veces no tiene que ser el mejor músico, sino el que tiene claro el concepto de lo que va a hacer. Porque siempre es una discusión que hubo hace mucho tiempo y todavía sigue habiendo, que la gente, entre más músicos, dice, no, es que el reggaetón es fácil. Entonces, pero bueno, hazle un reggaetón, ¿sí ves? Sí. Entonces, uno no puede, cada quien en su punto. Entonces, si no tienes concepto para hacer una cosa, no la hagas porque no te va a sonar. O sea, de pronto, yo siempre he hecho música urbana, pero tenía mucha influencia también latina. Entonces, ahí fue donde comencé a hacer como un sonido entre lo acústico y lo programado. Entonces, y así me trato de conservar en todo este tiempo haciendo música. Siempre trato de agregar elementos reales en las producciones para que no suenen totalmente, no sé, programado o digital. Ese es una de las, como de los sellos que trato de poner en cada producción que hago hoy en día, pero recordando hoy todo el por qué me doy cuenta de dónde sale esa esencia, de dónde sale todo eso, ¿sabes? Y era lo mismo, o sea, era la necesidad de que no tenía una guitarra para programarla, pero tenía que buscar músico y grábame esto y quiero que suene así. O al pianista, llevaba un pianista para que me hiciera los teclados de reggaetón, pero en manera salsero. Entonces, ¿cómo ponerlo a él a que me hiciera lo que yo quería? El lenguaje musical es distinto, es complejo. Yo recuerdo mucho la grabación de un disco de folclore de allá de la costa y querían meter una guitarra como de champeta. Y trajeron un músico de acá a Bogotá y el tipo hacía tomas y no la lograron. Y uno de los integrantes del grupo dijo, espérense que yo tengo al man. Y llegó un man de Cartagena y 2 tomas y chao. Y llevábamos toda la tarde con el otro. Sí, Yo creo exacto. que O sea, esa- yo te digo, tener muy claros los conceptos. Exacto. Y el lenguaje musical. El lenguaje musical. Y estar claro dentro de lo que sabes. Cómo llegar a los puntos y entender muchas cosas Sí, es un poco como el de ejemplo los que decías géneros. de que el músico muy músico dice que el reggaetón es fácil, pero tal vez no es capaz de hacer un reggaetón porque no entiende Porque ese su lenguaje. cabeza va a decir, no, es que tienes que meterle más porque si no, ¿sí? O meter Exacto. algo que no Cuando- necesita el género. Y si tú analizas los éxitos gringos, que es la referencia que uno siempre tiene, la música comercial, el hip hop, lo que hoy en día es trap, el mismo reggaetón, está basado en loops, ¿sí? Como un hook, Sí. crear una melodía y se va todo el disco con la melodía. Entonces, meterle eso a la cabeza a una persona que toda la vida está acostumbrada a, no sé, a hacer muchos compases de tal, pero después te toca cambiar cara acá y después te toca pasarte acá. Y decirle, no, es que toda la canción es así nada más. O sea, Sí. hubo muchos choques Pero- en entender eso. Pero una pregunta, ahorita tú mencionaste que tu hijo tenía un problema de armonía en el beat que hizo y que tú llamabas a un músico y lo dirigías. Esa dirección estaba, tú digamos le decías, no, haz un acorde con suspensión, no sé qué, o era una indicación No, era más que todo, era como digo, como un sentimiento, o sea, lo que sentía. Y él decía, no, esa no es la nota. No, pero es que esta es la nota. Yo no, quítale esto. O prueba otra. Y de pronto, esa es la Esa nota. es ¿sí? eso. Ajá. De pronto es la simplicidad, o de pronto él queriendo aportarme más para que no sonara tan simple, pero no era lo que yo quería. Sí. ¿sabes? Sí, Entonces, a veces, y eso pasa mucho, ¿no? En la producción, ¿no? A veces no menos podía, es no más. podía, en ese momento no podía ser tan técnico y decirle, no, es que estás en el ciclo que estamos haciendo, ese no es la Armadura o... exacto, sí. no es primera, cuarta, quinta, sino es primera, segunda, tercera, o sea, así. No le podía hacer en ese momento descifrar
Pero creo que cuando uno se va eso lo aprendí mucho y me pasa mucho con guitarristas o con gente que traigo a aportar a la producción. Cuando vienen muy técnicos, siento que se pierde a veces como ese sentimiento o esa cosa que uno quiere aportar a la canción. Pienso que de las canciones más chéveres que he podido hacer son de esas que han nacido de un cifrado de la boca. Ella tiene la trompeta así y el man descifra, ok, está haciendo esta nota. Y no de un arreglo específico, este es el brass y tiene que ser así. Yo hoy en día todavía sigo trabajando así, algunas ideas de brass, pues si hay algo que tiene trompetas o pitos, pero no hago nada obligado a que al día de la grabación yo le diga al músico, ay, mira, quiero hacer esto aquí, pero no, ¿qué me puedes aportar tú? Claro. Yo pienso que allá hay más, todavía fluye más la magia que hacer algo específico, a menos que ya sea algo muy obligado, que ya la canción lo pide y tiene que ser así, eso. Pero la mayoría de las cosas, de los éxitos puntuales que he tenido en mi carrera, creo que han sido muy así a lo que el cantante me dice o a lo que yo siento en el momento y le digo, oye, hazte una cosa así que suene más o menos para este lado. Y el bajista lo entiende y la percusión lo entiende, el pianista si hay un pianista o el guitarrista. A veces viene, no, hay que doblar 5 o 6 veces la guitarra, no, una sola guitarra. Sí. Ahí Sí, está sí, todo. exacto. O a veces uno dobla y, pero no sé, no lo encuentro, no me da. Y comienzas todo a mutear y dejas, esto es lo que quería, ¿sabes? Sí. Menos es que es más. La tal vez sí. sobreproducción a veces, Exacto. porque quiere uno impresionar tanto que se termina decepcionando uno mismo de la Ujú. impresión. Sí, a veces la simpleza es muy Porque no hay nada bonito. escrito tampoco que diga, es que si no lo haces así, no sé, pienso que hay muchas cosas, como hoy en día, hay muchos elementos, mucha música simple, ¿sabes? Ajá. Y creo que lo mejor que me pasó fue eso, como escuchar mucha música antes para poderla Claro. llevar donde estoy ahorita. Hace poquito me pasaron una sesión de las canciones más que me gustan mucho actualmente y me puse a analizar la producción y yo decía, pero increíble, no hay nada aquí. O sea, estaba el Ujú. bajo, la batería abajo y la voz. En la estrofa y yo, pero si no hay más nada. Y después entra acá, acá entra, wow, pum, claro. Tú dices, con razón, ese disco me produce mucha emoción, pero es Ujú. por eso, porque hay muchas cosas que están ahí que uno pensaría que ya de arriba abajo tiene que ir siempre el teclado o de arriba abajo tiene que ir esto. O sea, hay muchas cosas que entenderlas o descifrarlas, ¿sí? Es lo más... ¿Dónde quieres llegar? El punto a la hora de producir. Ujú. Es lo que quiero como decirte. Me enredo un poco, pero No, está me claro. pierdo ahí, pero sí te digo, o sea, entender eso. Y son 2 sesiones que me pasaron y son sesiones de discos hit mundiales y todas tienen sus procesos que uno dice, o sea, hey, esto tiene esto nada más y uno creyendo que tiene, no sé, Sí. muchas cosas. No, ha sido- Yo- esas 2 cositas me han cambiado también la forma de La pensar. película un poquito. Yo creo que también ahí sigues teniendo la misma filosofía de acercarte a la música, ¿no? Seguir estudiando y seguir encontrando y analizando cómo no solamente el mercado, porque esa es otra discusión también muy fuerte, sino la forma de hacer música y la forma de producir. Todos nosotros pertenecemos también en algún momento a esta escuela de decir, vamos a doblar y vamos a hacer un muro de sonido. Sí, hay muchos chicos que me dicen en clase o algo, profe, ¿y el concepto del wall of sound? Yo sí, el concepto del wall of sound es una cosa importante, pero es una cosa que ya casi no es necesaria porque no Por la tenemos, estética. exacto, no tenemos que apilar un montón de sonidos porque todo eso era un sonido de una época y de un momento Sí, que, eso que no puedes estar pensando todo el tiempo en eso. Es ya una pasó. técnica legítima que tienes que conocerla y que el día que tengas que echar mano de eso Sí. para la música que Como un tengas que recurso hacer, creativo. exactamente, para una parte C en un tema o para hacer algo, funciona, pero no necesariamente es una fórmula lo que tú estás diciendo. No es que tengo, esto tiene que ir aquí, tiene que ir aquí, sigue Sí, no, esto o y sea, sigue sí, lo sí, otro. es que también si hubiera alguien que tuviera la fórmula para hacer la canción perfecta, la canción que va a pegar, pues, o sea, este negocio no tendría ningún sentido. Y creo que también la variedad de las canciones, la variedad de Mucho de las la variedad, producciones, género, o sea, exacto, ¿qué quieres? O es sea, algo el muy objetivo de la canción, porque no todas las canciones son para la rumba, no todas las canciones son para escuchar, de qué habla la no todas las letra. canciones, sí, o sea, todo, casualmente hace poquito, estoy terminando de mezclar una canción y yo le decía al chico que trabaja conmigo, Jorge, Ujú. no me produce nada la canción, pero tengo que mezclarla porque ya me pagaron y yo pongo el beat y me gusta, pero cuando ya meto la voz, independiente que esté afinada, o sea, no me transmite. Y yo le mezclé un par de temas antes al man y coincidencialmente uno de los temas que le mezclé me decía, es que me gusta cómo suena esta canción, quiero que así suenen todas.
no todas pueden sonar igual. No, sí, Ujú. no es lo mismo. No es el mismo productor que te hizo el beat, Ujú. no fue la misma intención de la cantada, la tonalidad, o sea, hay tantas cosas en las canciones que todo el Sí, mundo a siempre veces es llega distinto. como productor, a veces me busca, no, es que yo quiero una canción así como esta, yo, pero es que esa canción cuando la hicimos, yo la analizo y para mí esa canción era rara, pero se pegó una canción de las que tengo que fue muy icónica del grupo, se llama Liz Silvio El Vega, la canción se llama Tienes la magia, la canción es tan rara para mí que no tiene un coro específico, o sea, la canción desde que cambia mucho y a veces la gente, no, es que me encanta Tiene la magia, pero tu canción no tiene nada que ver con Tiene la magia, ni siquiera la estructura, o sea, entonces no pretendas de Ujú. pronto, o sea, no pretendas que quede igual o buscar eso porque cada canción, cada compositor tiene algo. No, y mira Es que también que no- pasa mucho cuando el cliente dice, oye, esta es mi referencia de mezcla, entonces te pone un disco Uy, y sí. luego tú escuchas la grabación y la grabación no tiene nada que ver nada, Entonces absoluto, hay o sea, personas que No, a veces ni creen, el género. exacto, y hay personas que creen que tú en la mezcla vas a hacer no sé qué cosa para que suene a una cosa que no se parece a lo Exacto, que grabaste. O sea, exacto. la referencia debería aparecer desde la producción para Ujú. desde la producción hacer la selección de los hacer la selección. timbres, la estructura del tema, Exacto. o sea, un montón de Lo que cosas pasa hoy en día, que listo. está Hoy en desconectado. día todo el mundo está en digital y todo el mundo está ese sample y tal. Entonces, pero ¿por qué mi reggaetón no suena como el de este? Ey, ojo, ¿dónde estás sacando los samples? ¿Qué le estás haciendo a los samples? Eso también es bien importante. Ujú. Aprender, por eso yo pienso que todos los productores hoy en día tienen que aprender un poquito de ingeniería, porque es que eso les va a dar un color, un carácter. No solamente poner un plugin, ¿no? Pues es que me dijeron que tenía que usar este plugin, sí, pero a mí me han llegado sesiones que a veces les pido, ahí mándame la sesión de Ableton para ver qué hiciste en la batería, porque no entiendo qué tiene. Y vas a ver tú los compresores mal cuadrados, Sí, la distorsión, porque es que poner la distorsión, sí, pero hasta qué punto no va. O sea, sí. todo es negociable, pero igual, déjame revisar qué tiene, claro. Y cuando tú comienzas a quitarte ese poco parámetro, la batería crece. Mm. Y esto es lo que necesito. Es que yo quería que me sonara. No, pero dámela así sin eso y ya yo le pongo acá. Ay, sí, ahora sí. Porque no Sí, eso tienen pasa. idea lo que hacen simplemente porque vieron un video y el man lo hizo así. Entonces, así lo ponen y no se dan la tarea de escuchar. Eso es importante Sí, porque, o sea, quieren replicar lo que vieron en un video, pero entonces pero no se cuestionan de, uno, no tengo el mismo audio que tenía el personaje en el video, entonces ya de base no puedes hacer lo que él hace. Y que mira que, digamos, si uno ve Mix with the Masters y todo esto que hay en Pure Mix, hay un montón de géneros que, bueno, últimamente se ha incluido muchísimo la música latina, la música urbana, pero no van a ser los mismos procesos para hacer la música que digamos, hace Arlon, por lo menos. Y no se pueden aplicar las mismas técnicas, no se pueden aplicar, y no puede haber un exceso de eso. Y me gusta mucho que, hablando ahí contigo, hay una comunicación chévere con el productor en cuanto a decir, oye, ¿y cómo estás haciendo? ¿Y qué estás haciendo acá? Envíamelo así. El hecho de que te envíen toda la sesión de Ableton me parece increíble. exacto. Ahorita trabajo mucho eso. Cuando son MIDI les digo, no, ya imprímelo, pero déjame los efectos sin imprimir y dime qué efecto tiene. Y así tengo esa posibilidad. No todo el mundo lo hace, pero hay algunos con los que trabajo que sí me sueltan como todo su material y comienzo yo a desglosar y yo digo, Claro, porque te pasa para mezclar, pero dentro del proceso de mezcla hay una selección de timbre que también parece parte de la producción. ¿Sí o no? O sea, Sí. es o lo que sea, entiendo que Uf, estás que pero yo haciendo. la creo que mezcla es que es... no, es que si tú tienes una referencia, no lo busques a la hora de mezclar, búscalo lo que decías tú a la hora de producir, porque es Sí, que si no tienes el bombo indicado, no vas a llegar a ese Jamás. bombo al no, final. nunca. Sí, por más que yo le haga un sound replace, una cosa, no, porque es que o sea, tú querías algo, no lo lograste y quieres que yo lo logre por ti, es muy difícil. Sí. Porque si Y no no lo te dan la entendiste materia tú, prima. no lo vas a entender yo. Sí, Entonces, y sin menos si no te dan la materia prima correcta. entonces pasa mucho, no soy amante a los micrófonos simuladores, no sé cómo llamarlo Sí, ahorita. Sí, ese que es mercado que hay como ahorita. micrófono transparente y en el plugin Entonces le hay en el plugin cambias. donde tienes la opción de 2000 en micrófono. Eso no Ajá. o sea, para mí es una mentira, pero entonces Sí, eso es como bien hace curioso. poquito a otro pelado le explicaba, me decía, "Man, es que me dio la opción de un 103, un TLM 103, y después me dice, mira, encontré este y tengo los micros. Y yo le dije, no, prueba el 103 y me dice, no, pero es que este es el que me están vendiendo. Él está allá en Estados Unidos y me dice, este es el que me están vendiendo porque me dicen que mula y que tengo. Y yo le decía, pero No. no puedes comparar. Me tocó explicarle, mira, literalmente, porque yo le decía, eso prácticamente es ecualización, lo que te están vendiendo. A mí me pasó una vez
hablando con Estefano sobre algo de los preamps y estábamos hablando ahí y me dice como, pero es que piensa que una máquina de estas tiene una electrónica lo suficientemente grande, lo suficientemente robusta, que ocupa un espacio de rack y la señal pasa por todos estos elementos y estos componentes por un diseño electroacústico y un diseño electrónico, etcétera. Ahora piensa en la electrónica que tiene tu interfaz y el preamp que está en tu interfaz. Y ahí uno empieza a pensar desde la parte técnica, desde la parte de la construcción de cómo la señal está pasando por ahí. Ujú. Claro, la electrónica ha avanzado muchísimo. Hoy tenemos grandes o muy buenos preamps en equipos pequeños, como lo que pasa con Universal Audio, por ejemplo. Pero en ese entonces, claro, uno dice, la señal no está pasando por nada. Está pasando por una electrónica muy sencilla que simplemente levanta el voltaje y ya, pero no añade tono, no añade Exacto. color y Sí. mucho, y también aparecen esas opciones de los micrófonos versátiles, ¿no? O sea, de Entonces, tener. claro, Sí. hoy en día lo que buscábamos hace tiempos atrás, unos años atrás, que era ese color, el peso, la cosa. Hoy en día las grabaciones son más estériles, ¿sí? Porque a la hora del té, ese plugin o ese micrófono graba con un plugin, pero tú le quitas el plugin y eso no tiene nada, o sea, no dice nada. Entonces, no me puedo negar a eso porque eso es lo que está pasando y eso es lo que le están vendiendo a los pelados de hoy en día y eso es lo que están escuchando Ujú. y eso es lo que ellos creen que es. Entonces, que es el típico ejemplo del plugin de SSL, que hay tantos, o del 1176 que hay tantos, que te dicen, ¿cuál es el mejor? Tienes que partir la idea si alguna vez escuchaste el Uno, original, El ¿sí? real, claro. claro. Para decidir y tomar esa decisión, es que este sí suena. Entonces tú dices, no, yo Ujú. nunca he escuchado, entonces cualquiera te sirve. Sí, Porque todas a la final van a hacer lo mismo. Van a comprimir, van a ecualizar y van a generarte un color. exacto. Entonces Pero mira, no te preocupes por buscar cuál es el que mejor suena porque tú nunca has escuchado nada. Entonces ya, es Yo básico. creo que no sería la pregunta cuál es el mejor, sino cuál es el que más te gusta al final del día. Exacto, y hay, diría yo. y hay generaciones que no, digamos, yo alcanzo a estar ahí. Yo, digamos, en la universidad yo nunca escuché uno 87, por ejemplo. Y lo veía en libros, en el Modern Recording Techniques, que era el libro donde Y yo no, y aprendí. es el micrófono que con muchos sueñan tener y yo me le río. Y yo, no, ese Sí. micrófono no, es que ese es mi sueño. Ey, hay Hay muchos mito, Hay micrófonos hoy en día. muchísimos, sí. Y por ejemplo, un preamp como el 1073 de NIF, ¿sí? Yo lo más cercano que he podido escuchar es un BAE de los de Retronov, un BAE, pero un módulo de un 1073 de NIF nunca. Y entonces la comparación de nosotros, o la comparación de estos pelados también, es el Shep 73 que tiene Waves y el 1073 que tiene Universal Audio, y pare de contar. Y quién sabe cómo vamos a llegar a escuchar, si vamos a llegar a escuchar un módulo de eso. O incluso los de Sí. serie 500 que tampoco van a ser iguales a los Y módulos es curioso originales. porque entonces lo graban con la interfase, pero entonces en la consola de Universal Audio ponen el 1073 y es como, pues es una mentira ahí chistosa, ¿no? Exacto, sí, pero entonces otro me hacían la pregunta, "Ay, entonces ¿cómo hacen los ecualizadores y los compresores?" Y yo, ok, eso es otro tema. Por muy comparativo que yo he tenido la oportunidad de hacer par de pruebas, nunca suenan igual, Ujú. sobre todo en profundidad. El Ujú. 3D de un aparato original a un aparato simulado, hay un tono, pero más no es igual. Y eso hoy en día funciona y sirve, pero yo pienso que desde la grabación debe estar como ese punch que buscan. Entonces todos Sí, quieren exacto. sonar, no sé, como el trap gringo, pero tú ves los setups de los trap gringos y todos tienen mínimo un 1073 BAE o un módulo 1073, Sí. un CL1B y un Sony 8000 o un 800 o un Elam 251 y full autotune ya. Pero ¿cuánta plata hay en la cadena? ¿Sí? Entonces, quieren Claro, simular la exacto. cadena, pero en el plugin. Entonces, Y ahora también no. está el Elam 251 y el 251E, que eso también es otra película. Entonces, ¿qué es? Hay tantas opciones hoy en día que la gente, o sea, las usa porque es que me dijeron que eso lo usaba. Pero lo que te digo, si tú no escuchaste para qué lo usaban en ese momento, no vas a saber Exacto. qué quieres. Y es que mira que eso es una buena discusión y una buena conclusión. El acceso a la información hoy en día es muy fácil. Sí. Y mira cómo tú tuviste que acceder a la información para poder hacer las cosas, pero no es tanto el acceso, sino la forma en la que yo accedo a la información y cuando me doy cuenta que algo me conviene y que algo no. Porque Mm. si yo y eso hablábamos Sí. alguna vez hay personas que siguen a otras personas que generan un contenido donde están
diciendo cosas que de pronto no son tan así y hay mucha gente que le cree muchísimo a estas personas, ¿sí? Sí, Digamos, así como es fácil acceder a la información, también es fácil que cualquier persona diga, suba oiga, es que información. esto es así. Y exacto, y se convierte entonces en cómo uno se aproxima a ese acceso y cómo uno sigue. Siempre debería seguir pensando en la música, porque como que podemos acceder a todo esto y podemos tener discusiones sobre preamplificadores y sobre micrófonos y todo, y mucha gente descuida la música, que Que es finalmente finalmente lo lo que más estamos Que es haciendo, lo importante. tal importante cual. al final del día siempre. O sea, yo soy de los que digo que uno no se puede limitar. Ok, si no tienes plata para un 1073, no tienes la plata para un 87, para un, no sé. Pero he tenido gente que me ha mandado cosas con una interfaz sencilla, un micrófono, y le grabaron bien. Y Mm, como hay otros que tienen equipo y me mandan una cosa y yo, pero ¿qué hicieron? Entonces, Sí, ¿sabes? exacto. Que hay algo muy fácil y sencillo que se llama gusto. Sí, pero Exacto. O yo sea, creo eso, que eso no se puede enseñar. que No, se, no, eso no se enseña, pero sí se aprende. Y se aprende escuchando música. escuchando música, sí, a la final Y del es día tú Se puede mismo. desarrollar más bien entonces. Sí, desarrollar. exacto. Uno desarrolla desarrollar. un gusto por algo. Es como Exacto. cocinar. Si a ti te gusta comer y quieres a la hora de cocinar, tienes ese interés por prepararte algo para disfrutarlo, te esmeras un montón en esas cosas, ¿no? Entonces podría ser Porque la como, receta, yo veo bastante recetas en Instagram y Ajá. todos ponen la cara, wow, y tal, y dije, Pero ¿y será que sí pero está bueno, bueno? sí me voy a entender lo que pasa también con muchos ingenieros de hoy en día que eran ingenieros top y hoy en día están haciendo mercadotecnia y te dicen que eso es lo mejor y que eso es lo... Entonces todo el mundo corre y les copia. Yo he probado plugin que pongo y yo, no, Sí. sí, entonces simplemente Hace porque es poco que no es salió que lo uno uso de un a mí- famoso ingeniero gringo y a mí- yo lo probé y llamé a Estefano que también supe que lo había probado y le dije, oye, yo eso no yo siento sé que cuál sirva es. para nada. El del Masterbus ahí. Sí, 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 sí. a mí no, Y Estefano me dijo, por dos, a mí yo no tampoco me siento que eso gustó. sirva para nada. Pero entonces, claro, entonces también quieren es que la gente les dé la plata y ya. Entonces, sí, últimamente me he puesto a probar muchos plugins raros así que casi nadie conoce y de repente lo vi en un video y lo busqué y lo probé y yo, uy, sí, Sí, funciona. Como hay cosas de casas así que son muy famosas y uno los va a poner y no, o sea, no hay nada del otro mundo. Entonces, nada, yo pienso que lo mejor pienso que al final del día el oído es el que te dice, te llena de sentimiento y te dice esto funciona o no funciona. sí. Aparte de algo, tratar de no ser tan técnico en las cosas, porque la parte técnica es importante, Sí, sí. pero ya hay un momento que lo que dices tú, o sea, estamos haciendo música, ya la música habla. O sea, no, ¿por qué tengo que Exacto. comprimir? Si no comprimo tanto por tanto, porque no, o sea, Sí. colocaste el plugin, no está haciendo nada, pero le generó un tono que tú buscaste y Ajá. chao. Yo siempre le decía eso a mis alumnos, les decía, desde que no se cometa un error técnico garrafal, ¿no? Que quedó fuera de fase o alguna cosa así, las posibilidades son infinitas y muchas están bien. Por ejemplo, Y muchos si errores que yo tuve al principio funciona, fueron, no doblamos la guitarra, pero queríamos que la guitarra fuera, entonces cogíamos el canal, lo doblábamos y le invertíamos la fase y sonaba estéreo, ¡ah! Y de pronto sonaba la canción en la emisora, No se oía nada. no tiene guitarra. O sea, entonces, de esos errores que uno dice, wow, entonces sí, hay que hacer esto, tal. O Sí, buscar sí. la forma de que no se desfasara, que no... No, o sea, muchas... Como te digo, yo fui a esa escuela que fue muy prueba-error para Ujú. poder llegar donde estoy. Sí, la curiosidad, man. Y luego ya como hacer talleres, no tuve la oportunidad de estudiar ingeniería o producción como tal. Fue como más en la experiencia lo que me llevó a hacer lo que hago. Y como te digo, tuve oportunidad de hacer talleres y aprender cosas que intuitivamente hacía y después entender el por qué y cómo funcionaba. Ah, con razón, si ponía esto así, hacía... ok, sí. Entender eso me aclaró muchos panoramas. Y creo que trato de aprender siempre, pero tener muchos filtros. Lo que dices tú, en YouTube hay mucha información, Uf, pero así como hay informaciones de gente que a veces veo y tira algo bacano, como hay veces que al día siguiente montan otro video y tiran una cosa que tú Sí, dices, uy, este exacto. man que... Sí, sí, sí. Entonces ya, o sea, Bueno, y ese contenido, ¿cuándo lo consumes? O sea, cuando estás de pronto en la casa por lo o general igual. siempre lo hago acá en el estudio. Cuando llego, no sé, en la mañana, ese día no tenía nada programado, te busco así como información. Ta.
O si de pronto un mix with the master, de pronto, voy a volverme a ver este capítulo, este video en específico, porque quiero ver qué fue lo que hizo, y vuelvo como a entenderlo, como, ok, ya, sí. Si trato Chévere. como en los tiempos libres, ¿Y luego lo pruebas? y después hago como las pruebas Es así en chévere los eso, versos. ¿no? Pero, Eso es pero a chévere. veces a uno no le funciona tan chévere como le funciona al man del video. No, esa es la típica, Esa es la que pasa es- el O sea, yo 99.9% pienso que de para las poder hacer veces. esas pruebas reales, tiene que ser la misma sesión. Sí, yo Mire, creo que sí. hay un Sí. libro que se llama Outliers que habla sobre la cantidad de horas que uno le pone a algo para para tener una maestría en eso, o sea, volverse un máster en algo. Y habla un número de horas específicas, pero también dice que las horas no todas son horas haciendo exactamente eso, sino son horas pensando y son horas viendo a otra persona trabajar. Digamos, yo soy profesor de mezcla y yo también, Ok. bueno, el día que afortunadamente Estuvimos pude allá en la invitarte y iglesia, pudiste en compartir la con unos chicos. audiovisión. Lastimosamente me dio COVID y no pude estar, pero, Estuve yo. pero yo recuerdo que, em, digamos que el hecho de estar yo como profe y estar viendo y escuchando, no, mira, intenta esto, intenta esto, intenta esto. Cuando yo iba a mezclar, era como si estuviera practicando mezcla todo el tiempo por el hecho de estar Exacto. enseñándolo, ¿no? Sí. Entonces uno escucha cosas que no están chéveres, escucha cosas que sí están chéveres, ve una técnica que ves en un video y eso queda como por allá en un eco en la cabeza que cuando tú estás sentado aquí enfrente de tu estudio y dices, tengo un problema acá, eso como que hace un recall a esa técnica, la Ujú. pruebas y si funciona, descubriste. Pero no es Sí. un secreto, ni es un tip, ni es una magia, ni nada, sino es porque alguien puede venir a verte, entonces tú hiciste un sidechain en los overheads para quitar un redoblante que no te gustó cómo suenan los overheads y lo tienes. Entonces, no, es que ese man siempre pone un sidechain en No, los, eso no, porque eso siempre cambia. así se convierte uno y piensa, Sí. todo No, esto hay pero que eso no, hacerlo. porque igual cada canción es distinta y eso. Yo les quería preguntar si no les pasa como que a veces uno está mezclando algo y ya cerró la sesión, bla, bla, se fue para la casa o está haciendo otra vaina y se le ocurre como, ay, ¿y si hago esto? Si No, voy a eso, probar eso. claro, O sea, eso. uno como que no mezcla Me pasa, solamente me hablando de pasa, lo me que pasa hasta en decía Oscar, ¿no? producción y me pasa después en la mezcla, o sea, Exacto. Como que ¿por qué no uno sigue puse esto? mezclando y trabajando ¿Sabes? aún sin estar sentado enfrente de los Inclusive parlantes. lo que hago ahorita hoy en día, me creo unas carpetas como una plantilla de mezcla, ¿sabes? Ujú. Si me gusta trabajar así, parto de ahí y tengo un mixbox. A veces lo tengo muy lleno, a veces lo tengo muy vacío, pero comienzo así y sueno. Si así arrancó y sonó, digo, me voy. Por ahí. Pero si siento que hay mucho enredo, te comienzo a mover. A mirar, sí. Sí o sí, aprendí cómo a calibrar la reverb, el tiempo de la reverb para las canciones muy importante, que Ujú. siento que no se empasta tanto la voz. Tomarme ese tiempo, porque la mayoría de las veces me mandan sesiones, lo que mezclo son sesiones de otros, y llegan las estructuras de ganancias voladas, toca Sí, hacer eso es lo RX más común. para el clip, y entonces se pierde mucho tiempo en ese proceso que debería ser creativo, se vuelve un proceso de correctivo. Ujú. Entonces cuando ya tú estás aburrido de tanto hacer, ya la mezcla, déjala para mañana, ¿sí? Como, Sí, ya perdiste esa, entonces trato de esa... eso, que si no me anda o sea, trato, no sé si así es que lo hacen estos manes con sus equipos análogos, Ujú. que ellos ya tienen como una estructura y lo suenan, y si anda, ya se van y ya comienzan a tocar. Sí. Entonces yo tengo ese pensamiento de poner a sonar sobre todo los buses, las carpetas que tengo, batería, y que suene. Si veo que la cosa no está sonando, bueno, listo. No sé si te acuerdas de que Rafa Sardina decía en la charla que las primeras 4 horas El no, que eran vitales, porque es cuando yo siento que es como cuando uno más creativo es porque está escuchando por Y primera descubriendo, vez la exacto, canción descubriendo la y no canción. está uno tan enzorrado como se dice pero es popularmente, ¿no? lo que yo siempre digo, esa vaina, lo entendí, siempre fue una cuestión y la vine a entender hace poco y era, ¿por qué los grandes mezclan in the box y le suena y tal, sin necesidad de usar aparatos? Pues es que una persona que cobra, no sé, $4,000, $5,000, tú como productor y como músico, como cantante, no le vas a mandar una porquería. No. ¿Sabes? O Exacto. sea, todo ya le vas a mandar delay como lo querías Sí, impreso, exacto. el efecto en específico, el bombo, que son manejados en la sesión y le suena. Es que yo tengo clientes que son productores y hay los dos tipos, ¿no? Los que son muy juiciosos y los que no son tan juiciosos. Y los que son muy juiciosos, tú abres la sesión
y la canción ya camina. Ya Lo que tienes que camina. mezclar o Tienes hacer es es como muy limpiar poquito. cositas, darle Sí, carácter y chao. organizar Pero no cosas te y vas a ya. matar la cabeza buscando el sonido del Exacto. bombo, hay 2 horas, Y yo siento que sí. Ajá. toda esta parte de que haya desafinaciones, de que haya problemas de cuantización, de que haya distorsión, o sea, clipping, eso como que le daña a uno la idea, o sea, la vaina creativa, No, ¿no? ya Entonces, apenas que tú escuchas eso, ya tú te estresas y te Ya dices, te no, estresaste, ya pues entonces, ese ya. a veces uno resuelve problemas que no debería resolver solamente para montarse en en la en la canción canción. y poder decir, bueno, ahora sí voy a hacer lo que me pagaron por hacer. Sí, una vez en Exactamente. un mix with the masters, no me acuerdo de quién, el man decía, yo me siento a mezclar. A mí me Mi pagan por asistente mezclar, claro. me deja la sesión lista para que yo mezcle. Si hay algo que editar, si hay algo que buscar, que va, eso lo hace mi asistente y yo me siento a mezclar. Y el tipo va a entender que mezclar es el proceso creativo, musical y nada que ver con arreglar los problemas que traía la producción. Pero, digamos, en mi caso, y eso lo hemos hablado mucho con Miguel, yo no puedo empezar una mezcla si algo está así. O sea, no puedo, o sea, Sí, ya, se tengo que estresa decir, uno. no, sí, Ujú. O sí, sea, tengo que hacerlo como hasta te que digo, yo esté. monto los tracks y ni siquiera pongo un canal master, nada, los tracks, pum, y le doy play. Sí, hay que Y ahí escuchar te la das canción, cuenta a tú, ver qué es sí, lo que sí. hay. Porque te mandan una referencia de un raw mix que ellos tenían, de cómo sonaba, y tú haces la idea de rápido, uy, pero ¿qué pasa? Entonces, claro, te vas a ver la voz distorsionada. O de Ujú. pronto el bajo que me grabaron, lo Y grabaron que esa primera roto. escucha debería ser otra cosa. Esa primera escucha debería ser, oiga, aquí puedo hacer esto, acá puedo hacer esto otro, como O pensando la típica es que graban la en... batería más grabada y te la mandan y quieren sonar como la batería de no sé quién. Ah, Y, sí, uy, señor. o sea, no solamente por un, como te digo, no solamente por un son replace, porque O, es que no o, es solamente eso. O sea, hay muchas cosas, porque uno, como productor, tú debes pensar desde el momento que grabaste ujú, en qué sample le vas a poner para que haga match o para que, exacto. o sea, sea todo un conjunto y no suene algo agregado que no va a tener ni son ni ton. Ujú. Entonces, todo eso uno lo va aprendiendo con la experiencia. Y me ha pasado que yo he escuchado, tenía la canción aquí, ya la escuchaba súper perfecta, la Mm. mezclé, la entregué y todo el mundo feliz. Y la voy a escuchar en Spotify o en Tidal y, uy, suena feo. Sí, entonces, o Sí, a sea, veces eso pasa mucho, ¿no? son muchas O que cosas. tú dejas una mezcla ahí como, bueno, mañana la vuelvo a chequear para ya luego entregarla y cuando la vuelves a chequear dices, uy, hay cositas todavía por Pero trabajar. ahorita en la parte del mastering también es otro tema que es difícil. Trabajo con varios acá, pero siempre hay algo que pasa cuando se manda a Estados Unidos, no sé, un Sig Mastering o un Mastering Palace. No sé qué hacen los manes que la canción suena a otra canción. ¿Pero eso es bueno o malo? O Yo sea, pensaría que es como te malo digo, porque si tú piensas una canción de una manera pero y... no, pero cuando te digo que suena a otra canción es que te digo que suena a disco, a lo que tú decías, yo quiero esto. Ah, O sea, los manes sin hablarte, sin hacer un primer recall, ya la canción, ¡pum! Tú la pones, otra cosa. Entonces, no sé qué pueda, o sea, todavía me pregunto qué puede haber. Pueden ser los mismos equipos, el mismo programa, los mismos monitores, lo mismo. Pero Sí, pasa algo sí. totalmente, es un Sí, match. en este tema yo creo que se lo he es dicho una mucho a pelea Oscar, que yo bastante. pienso que no es tanto la flecha, sino es el indio, ¿no? Yo creo que Porque a hay ti te más, pueden botar a masterizar en el mismo estudio donde masterizó el man y no vas a llegar a eso. sí, ahí hay un tema Y también aparece duro. que uno, no sé si sea con el género también, pero sí con la forma en la que uno mezcla. Hay ingenieros de masterización que entienden cómo uno mezcla y hay ingenieros que no. Entonces, cuando uno encuentra una persona que entiende cómo uno mezcla y le entrega a uno el máster, no necesariamente uno va a pedir que el mastering sea la misma mezcla o sea, la misma mezcla que yo Ujú. hice, solamente que suene más duro, no, No, sino que suene un poco mejor, pero sí, que siga siendo la misma canción que uno mezcló. Inclusive sí. Eso hace es poquito nos pasó increíble. algo, fue que hicimos el print, en ese momento printearon con el Labri y clipeamos duro y el máster. Entonces el Ujú. cliente estaba feliz con eso, pero dijo, vamos a mandar a masterizar allá a Estados Unidos. Cuando en estos manes allá, se metieron manos, sonaba a otra cosa. Ahí sí nos pasó lo contrario, sonaba a otra cosa totalmente diferente. Y el cliente decía, no me gusta, no me gusta, pero escucha la referencia. Entonces le mandamos la referencia a los manes hicieron el gol, le cambiaron el nombre del archivo, lo mandaron y lo volvieron bien. Y el cliente, ay, que sí, que tal. Y después hablamos con los manes. Y los manes, sí, hicimos eso, nos gustó tu máster, estaba chévere, estaba excelente. Y lo que hicimos fue ponerle nuestro nombre para que quede, nosotros la aprobamos y la mandamos. Y nosotros pagamos porque poco plata por algo. Por el mismo máster que habías hecho tú.
No puede ser. Claro, para tampoco se complica, sí, Sí. sí es. Bueno, eso también es una palmada en la espalda de uno mismo, así como, Como bueno, que eres bien, estoy, o sea, estoy no, listo a veces uno también para duda, eso. uno mismo Claro, duda. Claro. claro. El 70% de las cosas que hice a final de año y lo que estoy haciendo ahorita, casi todo lo estoy mezclando y lo estoy masterizando. No tengo- Digamos, ¿tú crees que ese problema de que mandan a masterizar a otro país, Estados Unidos, y tú que haces música urbana, crees que es un problema que no conocen el género y a pesar de que escuchen referencias, no lo logran? No, lo contrario, me pasa es que los de acá no me dan lo que sí me está dando el gringo. Y son temas de presupuesto, la diferencia de costos, pero el de acá tiene puede tener hasta mejores equipos que el de allá, pero hay algo en común conceptual, que era lo que decíamos, que de pronto puede ser más el indio, que si entiende las bajas frecuencias o la pegada de lo que uno busca, y el ingeniero de acá de pronto no lo entiende, porque de pronto es un poco más purista, le da miedo la distorsión, le da miedo, no sé, como meterle. Pues es Duro. que cuando hablamos de reggaetón o la música urbana, hablamos de pegada y de ponche, discoteca, baile, no sé, muchas cosas. Que eso lo da es sonar duro, eso no lo va a sonar pasito porque no va a generar esa sensación de bombo, que te pegue ese bombo aquí, o el bajo, que era lo que yo te decía, de eso fue lo que me enamoré cuando era pelado, que yo iba a la fiesta y al baile porque cuando sentía los bajos, para mí eso, o sea, todo el mundo, la reacción de todo el mundo era eso, o sea, Sí. sí, entonces llegar y hacer tu música, cómo llegar a ese nivel de que tus bajos también, sí, Suenen así. me ha pasado mucho eso. Por eso te digo, el 70% de las cosas que he hecho últimamente las estoy masterizando yo mismo porque logro un volumen duro en lo que yo creo que está bien y que al cliente finalmente le gusta y se siente sabroso y contento, ¿sí me entiendes? Entonces yo digo, bueno, porque en el presupuesto yo puedo decir, no, vamos a mandar masterizando esto más. Y me ha pasado que mandaba a masterizar y la referencia que yo tengo de la mezcla suena mejor, ni siquiera mejor, puede que suene hasta más duro nada más y que la de él suena más chévere porque equilibró los bajos y te los comprimió un poquito y te lo abrió el estéreo, pero al cliente le gusta que suene, que totee, entonces Duro. a la final del día él es el que paga. Entonces todo eso se vuelve un equilibrio porque lo que hablábamos Masterizar una buena simplemente, mezcla también, eso es una tarea lo que, compleja, lo que compleja. hablamos, estamos haciendo música y estamos haciendo emociones. O sea, transmitir emociones. Entonces, si quieres hacer música bailable, tienes que transmitir que el cliente de que le dé play en su audífono se sienta que está ya en la discoteca. Y que esas sensaciones, si hay algo mal, no se transmiten. O sea, no van a estar ahí. Si hay algo raro, no van a estar Ujú. ahí. Sí, Sí, Exacto, esto o es sea, total. ¿sí me entiendes? Yo ahorita me baso en los parámetros que yo me doy, que los monitores me dan, que los audífonos, Entonces, sí, bueno, me gusta el bajo, hago escuchas, por ejemplo, subo, voy al otro estudio de arriba, escucho, o de sí. pronto si está el carro de alguien, vamos, escuchamos en el carro, y hago como una escucha, ay, me gusta, suena bacano, y mando al cliente. O ni siquiera subo, se lo mando a él, y escúchate allá, y me encanta, ay, no le toques nada, bájale, o súbele un poquito más al bajo, y yo hago eso y así se lo mando al cliente, Sí. pero ya voy seguro de lo que me gusta y sabemos hasta dónde está sonando bien, sin necesidad que suene roto, no sé, mucho que suene feo. De pronto si hay algo que, como todo ingeniero de mastering puede lograr hacer, que yo no voy a entender, porque se supone que el ingeniero de mastering es eso, o sea, ya tú debes hacer la mezcla, él no te va a cambiar la mezcla, pero te va a mejorar, debe corregirte los errores que tú en tu sala Ujú. no pudiste escuchar, en tu monitor no los pudiste traducir, no sé, muchas Y cosas que. potenciar lo bueno también, ¿no? Exacto. Eso es Ujú. lo que debería hacer un ingeniero de mastering. Coger la mezcla tuya y de pronto hacer como hicieron los managers que nos hicieron a nosotros. Ahí me gusta, sí, y la manda, sí. No sé, cosas así como esa que uno dice, que uno diría, pero ¿para qué te pago? Pero, Ajá, sí. pero fue la solución que le encontraron y que para ellos la revisaron y dijeron, pues, está bien. Sí, cosas así como esa, que lo que digo, al final del día uno no se puede limitar en lo que está Exacto. haciendo. O porque no tiene el aparato, o porque no tiene esto. Es tratar de hacerlo mejor con lo que tiene. Con lo que hay. Ujú. Sí, Exactamente. Y lograr siempre, transmitir. y nunca perder de vista lo que hablas de la música, ¿no? O sea, Sí. Es siempre lo más importante. Porque hay gustos entre los compresores, los micrófonos, sí. Ujú. Pero siempre he dicho que mientras que tú tengas un buen monitor, un buen sistema de monitores y una interfaz, puedes lograr cosas que muchos otros tienen más equipo y más cosas y no logran Bueno, hacer. y que lo entiendas también, ¿no? Teníamos muchos equipos, o sea, logramos tener muchos equipos compresores, teníamos ecualizadores, Sí, yo me yo me acuerdo. acuerdo que, y no claro, teníamos NS10 en ese momento, pero no teníamos sub. Entonces una vez mandamos a masterizar una cosa y el mando decía, uy, pero es que
yo siento los bajos muy enredados y para nosotros, pero ¿cómo así tal? O sea, claro, habían frecuencias que no estábamos escuchando Claro. y por obvias razones no las íbamos a entender. Ajá, obvio. Y el man un día nos hizo un comentario como que vendan todo eso y cómprense unos monitores más que tengan, que les den más rango. fidelidad a lo que tienen y tal. Y créeme que fue un ejercicio, por ejemplo, Pilo, que para lo que tiene hoy en día, que es un setup caro, pero o sea, tiene un sumador, una interfaz que le bota las 16 salidas y tiene el convertidor. Ya, ese es el setup, pero lo demás todo está en el computador. Y te lo digo, sonamos mucho mejor que cuando teníamos el compresor multibanda, el ecualizador aparte, el limitador, teníamos tantos procesos que al final del día no le sacábamos el provecho porque no estábamos escuchando lo que Claro, lo esencial, el monitoreo de la sala. Sí, O sea, hay muchas cosas. siempre eso es Como te muy digo, lo importante. más esencial, un buen monitoreo y una interfaz buena, medianamente buena. La gente también se agarra de eso, de que mi tarjeta de $100 son igual a una tarjeta de 5.000, no creo, pero bueno. Entonces sí, todo eso, uno parece que no, que eso no influyera, pero sí. Sí, claro, sí. Lo que decía Eduardo Vergallo con muchas interfaces, que él no recomienda usar el knock de la interfaz, porque eso es un atenuador simplemente. Decía, déjala al tope y manipula el volumen acá. Si en el caso de no tuviera un AVOSet o un control de monitores caro, él decía, ese ejercicio y verás que los monitores van a sonar mejor que si los tuvieras así simplemente en la interfaz baratica. O sea, como dejar pasar full el... Y ese ejercicio lo hicimos varias veces con una interfaz ahí arriba y lo conectábamos a un control de monitores y la interfaz a todo volumen sonaba diferente que cuando era directo los monitores a la interfaz. Pero mucho, o sea, mucho parecer como si estuvieras escuchando otros monitores. Wow. Ese ejercicio está Sí, bien claro. chévere. Y uno, nada más. Bueno, tengo una interfaz y voy a comprar un Central Station, un Monitor Station o lo que sea. Ujú. Y claro, estás pasando tu señal, estás poniendo algo entre la interfaz y los monitores, que si esto que estás poniendo en la mitad no te lleva bien la señal, pues vas a cambiar Exacto. Sí, todo. es que todo es una cadenita. Y O sobre sea, todo todo los controles de influye. monitores, suena feo, pero sí es real. Es barato. ¿Mm? Tienen un problema que si tú quieres escuchar muy pasito, pasa esto. Se van a Se un lado. tuercen. Se van a un lado y se te va este. O sea, si quieres escuchar muy pasito, pasa eso. Entonces, ahí te da la diferencia. Esa es la diferencia entre un control de monitores caro y uno barato. Quieres Ujú. hacer muy quirúrgico y quieres escuchar muy pasito y tal, pasa eso. Siempre termina yéndose a un lado. Y que escuchar pasito es importante Que también a la hora de mezclar en algo para silencioso escuchar quieres algunas escuchar cosas. pasito. A mí me pasa que en el día yo no puedo escuchar tan pasito porque tengo mucho ruido Afuera, sí. externo, que al final del día me acostumbré a mezclar así y no me estorba. Cuando quiero hacer algo muy quirúrgico y quiero escuchar todo, ya ahí sí me pongo los audífonos Audífonos, para ver si hay claro. algún que me pasó últimamente que a veces no he escuchado los tss, y alguien, oye, tienes un ruido y yo no. Yo me ponía a buscar como plugin por plugin y de pronto era un plugin simulador y tenía activo todo el Sí, eso TDM, alguna pasa cosa a así veces. rara y eso estaba generando El H delay. Uy, el H delay que Que por siempre defecto hace tiene el eso. análogo el como análogo limitado. prendido, En eso. Alano, sí. Ay, Exacto. está apagado, no, lo apago. Sí. Pero en mi mezcla no me estreso en ese problema. Sino Ujú. que ya de pronto lo último, donde ya esté todo andando y todo está chévere, de pronto no es que tienes un ruido. Entonces, bueno, voy a buscar cuál es el ruido. Sí. O cuál es el clip que está enzorrando la parte que Sí, exacto. ya. Pero no me cierro. Esas son de las cosas que no me cierran a la hora de mezclar. A diferencia de lo que hablamos ahorita, de una mala sesión saturada Mm. o desafinada. Ya esos son otros problemas que sí o sí no te van a dejar mezclar o trabajar. Y lo hago mucho con la gente que viene, que entiende de audio y que quiere estar aprendiendo como a grabarse y tal. Entonces yo les comienzo como a hablar y a explicarle Ujú. por qué no esto y si esto. Chévere. Aquí le estás No, pero es hablando que un yo veo que montón. todo el mundo usa esto. Pero eso no anda, cómprate esto, que vale un poquito más, pero vas a sentir la diferencia. Después que la compran y la usan y me dicen, uy, tienes la razón, es otra cosa, ¿sabes? Entonces, estos espacios son chéveres porque le cambian un Chévere. poquito el mood a uno lo que viene haciendo todos los días. Y encontrar personas que quieren aprender y quieren escuchar o tener referencias de personajes Ujú. también es bueno. Porque Qué chévere. yo lo hago mucho. Tengo siempre personajes que son referentes a Ujú. los cuales me gusta su sonido, me gustan lo que hacen. Entonces aprender cómo lo hacen
sin siquiera ver un video, sino nada más escuchándolo. Y Ujú. luego cuando ves el video, tú dices, con razón, este man y todos los ingenieros tienen un mundo y una cabeza diferente. Exacto. Sí, eso me pasa mucho con Leslie, un negrito que sale en Meet with the Master, que mezcla mucho trap y mucho... Ujú. bueno, el man es de los manes que mezcla más sencillo en la vida, así que no, que tú crees que tiene... Y el sonido de él es increíble, o sea, una cosa... Y tú vas a ver lo que usa y tú dices, pero ¿cómo hace? O sea, el man está muy claro en eso. Sí, Como hay exacto. otros manes que tienen muchos procesos y muchas Son cosas y también distintas la logra. formas Entonces uno dice, o y sea, por cada todo lado quien... se llega así, O exacto. sea, cada Exacto, que quien todos son caminos diferentes. tiene su Pero yo creo ruta. que a veces de pronto el más común es el de tener muchas cosas, sobre todo cuando las personas están empezando a probar y poner y poner y poner y poner y poner. Me pasó mucho con una asistente que vio una sesión de mezcla mía y se sorprendió de los pocos plugins que habían puestos. Y me preguntó que cómo hacía para que sonara así de grande con tan poquitos plugins. Pues así. Y yo le dije, pues la verdad, no sé, yo siempre trabajo así como más bien minimalista. Si algo no necesita, pues para qué lo voy a tocar. Tal cual, sí. Que hay momentos de la vida de uno que uno cree que poniendo los 5000 plugins y el Ajá. computador explotándose, Igual es también que es lo que va depende a de la hacer. canción, del Es género. que muchas cosas. Sí. Pero nada, gracias por la invitación. No, A muchas ti. gracias a ti Gracias por estar este acá. espacio y espero que también les guste a su crío de oyentes. Y nada, aquí estoy para lo que necesiten. Muchas gracias. Gusto. Bueno, entonces, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Aaron, recuérdanos, porfa, tus redes sociales para que las personas que nos están escuchando te puedan seguir. En Instagram aparezco como @TheBoomMaker, así como suena como boom de bomba, The Boom Maker. En Facebook también estoy así, o con mi nombre que es Arlon Hincapié. Entonces, ahí lo que necesiten, lo que quieran escribirme, preguntarme, dudas, lo que sea, ahí está. Bueno, y recuerden que también pueden seguir al Podcast Resonante en @el Podcast Resonante en Instagram, seguir a Miguel Mora en, @Miguel Mora va. a Susana Cifuentes en susai_cs, y a mí me pueden encontrar como Oscar Pinilla_R en Instagram y en Facebook también. Agradecemos a las personas que nos están escuchando, los invitamos a seguir pendientes de este espacio que estamos abriendo para poder hacer, discutir, crear comunidad, bueno, no sé, hablar un montón de cosas de personas increíbles que están trabajando en la industria de la música y haciendo que esto crezca cada vez más. Este episodio cuenta con el apoyo del Centro Agustiniano de Medios y la Universitaria Agustiniana y el programa de cine y televisión. Hasta luego. Chao, chao. Chao.